Bienvenidos al último de los videos de esta serie. En 1703, el 17 de junio, nacía y era dado a luz Juan Wesley, una de las personas que te quiero comentar a partir de este video. Juan Wesley fue el hijo de una pareja hermosa que, si tenés el tiempo, podés estudiarlo. Su mamá se llamaba Susana y su papá Samuel. Y él se crió en una casa pastoral, su papá era pastor y fue a estudiar a Oxford. En Oxford, junto con su hermano Carlos y un grupo de amigos como era Jorge Whitefield, fundaron lo que sus enemigos o burladores llamaban el Club Santo, los metodistas. ¿Por qué? Porque era gente que 2 veces a la semana se juntaban para leer la palabra de Dios, para orar en un clima devocional y poner en práctica todo lo que la vida de Jesús y la palabra del Señor les enseñaba. Juan Wesley fue ordenado pastor y decidió, por un envío, también salir como misionero hacia Norteamérica. Pero aquí acontece algo muy interesante. En ese barco, él fue nombrado capellán, la autoridad espiritual del barco. A la mitad del camino, esto era 1735, a la mitad del camino se desató una tempestad muy fuerte, tan fuerte que amenazaba con hacer naufragar el barco. En ese contexto, mientras toda la gente estaba desesperada y corriendo de aquí para allá y un caos había en el navío, un grupo de moravos también estaban viajando hacia Norteamérica para establecer contacto con los paganos. Este grupo de moravos tenía una actitud muy diferente a la que estaba experimentando todo el barco. Ellos estaban alrededor del palo mayor, adorando, cantando y adorando al Señor en medio de la tormenta. Juan Wesley, al ver esta actitud, se desespera porque él estaba muy inseguro de su salvación. Él no sabía si se moría, si iba al cielo, si iba al infierno, no tenía testimonio del Espíritu Santo, así que ansioso se acerca a este grupo de gente y les pregunta: ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están desesperados? Ellos le hablan acerca del Señor, de su fe y de su vida con Dios, y él quedó profundamente impactado por esta experiencia. Llegó a Norteamérica, estuvo un par de años, no le fue nada bien, no se convirtió en ninguno, y él seguía con sus luchas existenciales y luchas de fe. Así que regresó a Inglaterra, de donde él era, y en una de las reuniones, en un grupo casero, como le diríamos, en una célula, en estos colegios de piedad que los moravos practicaban, él se llegó para estar con ellos y tomar contacto nuevamente. Allí fue donde Juan Wesley comienza también a experimentar algo, lo que él llama la experiencia del corazón ardiente. Mientras uno de los líderes leía el prólogo de Lutero a la carta de los romanos, Juan Wesley experimentó un testimonio en su corazón, algo que trajo una nueva ventana espiritual para su vida, y a partir de ese día y de aquellos años, Juan Wesley se levanta para predicar el Evangelio y para sacudir toda la nación de Inglaterra. Comienza un avivamiento, uno de los avivamientos más grandes en la historia. Literalmente Inglaterra fue sacudida por este movimiento que se llamó la Iglesia Metodista. Un grupo de gente que no quería salirse de la iglesia oficial. De hecho, nunca lo hicieron en vida de Juan Wesley, pero literalmente dieron vuelta a Inglaterra. Wesley, no hay que olvidarse de que Wesley siempre tiene en su mirada el hecho, él le ora al Señor y su oración al Señor es: Señor, dame 100 predicadores que no le teman al pecado, ¿sí? Y que odien a Satanás, y entonces yo voy a transformar Inglaterra para tu gloria. Esa es la oración y el clamor de Wesley. Bueno, el Señor le dio los 100 predicadores y Wesley apuntó. Él dice: yo apunto a qué cosa, apunto a que la santidad bíblica se extienda por toda la nación. El tipo está pensando en la nación, ¿no? En toda la nación. O cuando él dice mi llamado misionero, dice: bueno, no me dan las puertas de la iglesia anglicana para predicar, bueno, saldremos a la calle a predicar. Y salen a la calle a predicar cuando se les cierran la puerta de los templos, y lo primero que proclama es, y dice él: el mundo es mi parroquia. Es decir, una visión global, ¿no? El metodismo, como lo conocemos a lo largo de la historia, tuvo grandes innovaciones para la época. Tengamos en cuenta que nunca se predicaba al aire libre, las iglesias solo era lo que se medía por dónde estaba ubicado el templo. Pero los
metodistas tuvieron una serie de innovaciones sobre las cuales también nosotros hoy en día estamos parados. El movimiento wesleyano fue innovador en muchos sentidos, ¿no? Porque de repente uno ve cómo, si bien el enunciado de la Reforma hablaba del sacerdocio universal de los creyentes, traducido en lo que sería hoy cada miembro es su ministro, o el ejercicio de todos los dones, el movimiento wesleyano, cuando empieza a hacer su tarea evangelizadora, hay que tener en cuenta, se le cierra una puerta de los templos, y entonces lo que ocurre es que es primera innovación tremenda. Whitefield le dice a Wesley, bueno, si no nos permiten predicar en la iglesia anglicana, salgamos y prediquemos afuera. Y Wesley dice, yo nunca, lo dice en su diario, dice, yo nunca pensé de que fuera posible predicar fuera de un templo, de que una persona se salve fuera de un templo. Y primera cosa, Dios le tiene que cerrar la puerta de la iglesia anglicana para que él salga a predicar a la calle. Y se empieza así la predicación callejera. Predican en los cementerios, buscaban lugares altos, porque la cantidad de personas que se acercaban era impresionante. Entonces para que la voz corriera, buscaban lugares altos para empezar a hacer la predicación. El movimiento crece tanto, de manera explosiva, muy rápidamente entre sectores populares, que lo que ocurre es que, segunda gran innovación, para él era inconcebible de que alguien que no estuviera ordenado dentro de la iglesia anglicana pudiera predicar el evangelio. Y entonces va a abrir el juego ¿a quiénes? A los laicos. Va a abrir el juego a todos los creyentes. Entonces empieza a ejercitarse esto de empezar a poner al frente de lo que van a ser las clases, las bandas y las sociedades wesleyanas. Son tres tipos diferentes de organización que tenía él. Las sociedades eran como la iglesia, las clases eran lo que serían nuestras células hoy, y las bandas eran grupos más pequeños de discipulado, más fuerte, más férreo. Y entonces Wesley pone en esos lugares a laicos. Y finalmente, yo digo, la gran prueba que va a tener él es que el movimiento sigue creciendo de manera tan grande que llega un momento que se le acaban los varones. Y entonces tiene que levantar el ministerio femenino. Y va a ser uno de los primeros movimientos a lo largo de la historia que va a democratizar, digo yo, la religión, democratizar la fe, porque va a abrir las puertas para el ministerio femenino. Y no casualmente son movimientos que vienen del pietismo, movimientos que vienen de la tradición morava, de la tradición wesleyana, los que en los avivamientos en los Estados Unidos van a democratizar y van a ser los primeros movimientos que van a abrir el espacio para el ministerio femenino, ¿no? Para cerrar estos videos y a modo de conclusión, yo quiero mencionar algunas de las cosas que puedo ver a lo largo de estos siglos que hemos mencionado. Principalmente cómo estos tres grupos de personas que eran desconocidos entre sí fueron hilando sus caminos por medio de la soberanía divina y por medio del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, cada uno de estos grupos que eran disímiles, que tenían historias particulares distintas, historias sociopolíticas muy diferentes, pero Dios los unió bajo un común denominador, que fue una profunda pasión por su presencia, una profunda pasión por su palabra y un profundo compromiso en el discipulado real y radical. Y creo que estas son también las mismas claves para nosotros. Vivimos en una situación geopolítica muy distinta. Vivimos 300 años más tarde que esta generación. Y no los estamos viendo para idolatrarlos o para decir que wow, que no hubo otros como ellos. Dios en este momento también tiene un ejército de hombres y mujeres que están en su secreto. Hombres y mujeres que, como Dios le dijo a Elías, no han doblado sus rodillas delante de Baal y están en lo secreto. Y desde este lugar Dios está levantando hombres y mujeres para enviar a las naciones y para hacer su obra, la obra de Dios en nuestro tiempo. Así que una vez más, y para cerrar esto, quiero animarte como pastor y como anfitrión en este congreso que estamos desarrollando. Todo lo que el Señor nos está revelando aquí,
Todo lo que estamos pudiendo conocer del corazón de Dios no es para incrementar nuestro conocimiento, sino para que lo pongamos por obra. Jesús todavía nos sigue diciendo, ven en pos de mí, sígueme. Así que te desafío a que sigas a Jesús en los caminos de la vida, en los caminos que Él preparó, que te van a llevar a diferentes lugares, pero vas a ser protagonistas de los cambios que Dios quiere traer a nuestra cultura, a nuestra generación, y ser parte de la transformación de lo que la palabra y el Espíritu Santo están estableciendo en nuestros días. Te animo, sigamos juntos a Jesús, a cara descubierta, en los caminos del Hijo, movidos por el Espíritu Santo, agradando a Papá en todo. Te bendigo y nos vemos pronto.